Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, y estamos a unos minutos ya, 3, 4 horas de un partido importante, la final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Múnich en Qatar. Y a propósito de ello, no se pierdan luego de una pausa una entrevista con Mikel Arriola, un hombre con una destacada trayectoria política, deportista también muy destacado él, como pelotari, y sus proyectos y planes y cómo ve el fútbol ahora que se ha hecho cargo de la presidencia ejecutiva de la Liga MX. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Antes que nada, Mikel, dime, ¿qué es el fútbol? ¿22 tipos corriendo detrás de una pelotita? Yo creo que es mucho más que eso. Es algo que, pues, sin duda ya lleva en la sangre la mayoría de los seres humanos de este mundo, ¿no? Es el deporte con más afición, sin duda, del mundo. En México, el 80% de los mexicanos, mexicanas, se declaran aficionados al fútbol. Es más o menos el 80% de la gente en un año calendario va a un estadio de fútbol. Entonces, es un deporte, pero es una pasión. Yo he tenido pues, muchas experiencias laborales en mi vida, pero ninguna asociada a tal pasión, tanto en la crítica como en el entendimiento diario del fútbol, como en la práctica. Entonces, para mí el fútbol es más allá que un deporte, más allá que una afición, es algo que los seres humanos pues han puesto en el número uno de sus preferencias, sin duda. El deporte no te es ajeno, Miquel. Eh, Tú eres un pelotari consumado, incluso a nivel internacional. Pero ¿por qué aceptaste o buscaste asumir este desafío de este galimatías llamado fútbol mexicano? Primero, Ricardo, porque pues fui convocado a un proceso transparente, abierto, para conseguir un administrador, un manager de una industria que vale 2,000 millones de dólares. Una industria que explica el 0,6 del PIB mexicano. Creo que a nivel comparativo, pues estaban buscando a alguien comparado al líder de cualquier industria tan importante en términos de valor. Pero además, cuando a mí me propusieron el proyecto por ahí del inicio del año 2020, todavía pre-COVID, imagínate, Ricardo, Sí. pues me apasionó saber que era una cuestión de administración, de política, de ejecución, de diagnóstico, de análisis, pero también asociada al deporte. Como tú lo dices y te lo agradezco, yo desde niño mamé deporte. Mi abuelo, deportista profesional, 30 años. Gracias a mi abuelo, pues tenemos estudios, mi padre y mi hermano y yo, gracias al deporte profesional. Y aprendí mucho de un deportista profesional, de su disciplina, de su concepto del deporte y de su concepto de profesión. Creo que eso desde niño yo lo viví de cerca con mi abuelo y el tener una oportunidad como esta, me parece que se le presenta a muy pocas personas en la vida y creo que hay que aprovecharla al máximo. Con estos elementos que mencionas, la pasión, la administración profesional, la política, tú que has llegado a ocupar cargos públicos tan relevantes como la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una organización gigantesca. ¿Dirías que es exagerado decir que en México, eh, en cuanto al ánimo nacional, en cuanto a la salud social, es exagerado decir que el fútbol es un asunto de Estado? Podríamos decir que es un asunto por el tema de la afición que puede cambiar el ánimo nacional para bien o para mal. No sé si calificarlo como asunto de Estado, pero sí Pero sí de interés público, por lo menos. de interés público, exactamente. Creo que lo estamos viviendo de ayer a hoy. Por primera vez,
un equipo de la Liga BBVA MX llega, Ricardo, a la final del Mundial de Clubes. Entonces hoy en las portadas de los diarios, no importando que sea una noticia deportiva, pues tú tienes en la portada de los diarios el resultado del Super Bowl, pero del mismo tamaño tienes el resultado de un equipo mexicano, que es uno de los equipos con más afición de nuestro país, que hace una hazaña deportiva, que es llegar a la final del Campeonato Mundial de Clubes organizado por la FIFA. Entonces, hoy creo que eso ayuda a tener un mejor ánimo para el día a día nacional y sin duda, como tú lo dices, está en la agenda, en el número 1, en el número 2, siempre está el fútbol en la mente de los diarios, de la prensa, de obviamente la industria como tal, pero sobre todo de los aficionados, que son más o menos el 80%, pero ahora que lo repita, pero es impresionante, de los mexicanos que viven aquí. Pero luego tenemos otro fenómeno maravilloso, fantástico, que tenemos 37 millones de aficionados en los Estados Unidos que se declaran superfans de la Liga MX. Ese fenómeno no se da en ningún otro par de países en el mundo o en ninguna otra región del mundo. Nuestro fútbol allá es más consumido incluso que aquí. Sí, a ver, de lo que me dices se desprenden dos cosas. Primero, rápidamente, el que Tigres haya llegado a la final de Qatar, ¿significa que tenemos más argumentos para regresar a la Libertadores? Pues yo creo que significa que tenemos argumentos para todo, Ricardo. Tenemos argumentos para decir que CONCACAF ya se vuelve una confederación muy relevante, porque en términos de clubes, pues ya tiene un equipo que le ganó a Conmebol al día de ayer, ¿no? Sí, Le a ganó a Palmeiras. Palmeiras de Brasil, que pues yo recuerdo que mi padre me contaba de aquellos cuadrangulares, tú te acordarás, Sí, que venía el Santos, que venía el Palmeiras, que venía River. Bueno, pues un equipo mexicano ya dejó muy clara la jetatura de la CONCACAF, del fútbol de la Liga BBVA MX. Entonces eso implica que somos competitivos también en nuestra propia confederación. Yo veo que el fútbol mexicano está muy bien valuado afuera, está muy bien visto y ahora con esta hazaña donde nos vamos a enfrentar pues ahora a un equipo de la UEFA, pues vamos a ver qué pasa, pero ya está ahí un equipo con muchos tamaños. ahora tú quieres hacer algo también con los Estados Unidos y aprovechar esa enorme masa de aficionados que hay por allá. ¿De qué se trata exactamente? Mira, yo creo que la CONCACAF ha crecido mucho en términos de presencia. El mejor ejemplo, Ricardo, es que en el 2026 pues vamos a ser anfitriones del Mundial. Y eso implica que hay un fenómeno que ya subrayé, que es el del consumo de fútbol de la Liga MX, de los equipos de los 18, en Estados Unidos, en cualquier ciudad, de manera transversal. El ingreso per cápita de los americanos pues son $70,000 al año, el nuestro son 10,000, lo que implica que un consumidor de fútbol mexicano en Estados Unidos cuenta por 6 de aquí. Y además, en términos de televisión, de consumo por televisión, per cápita, un aficionado de la Liga MX allá consume casi el doble de partidos de la Liga MX que aquí. Entonces, creemos que hay una posibilidad muy grande de llevar permanentemente y crecientemente más fútbol de la Liga MX. Hoy hay 3 grandes eventos. La Sí, Leagues Cup, que se juegan 6 y 6 equipos. Después tenemos el campeón de campeones, sí. que juega un equipo mexicano con un equipo de allá, y después se tiene un partido de estrellas. Y en medio de esta pandemia, esto ocurriría yo creo que en el segundo semestre. Creo que ahí podríamos incluso pues, poder sopesar la afectación que se ha tenido por no tener gente en los estadios aquí y poder lograrlo allá. Ahora, pero no sé si reconoces que aún antes de la pandemia había disminuido mucho la afluencia
a los estadios en México, la globalización de los medios, de pronto da por lo menos esa impresión de que hay ya en México tanta pasión entre madridistas contra barcelonistas, como antes la había entre el América y el Guadalajara. ¿No crees que se está perdiendo ese nivel de impacto del fútbol mexicano? ¿Qué es lo que más nos hace falta? ¿Mejores jugadores, más dinero, una administración mercadológica más moderna? ¿Qué sé yo? Tú dime. Bueno, has dado un gran dato, Ricardo. Yo cuando era niño, pues es cuando Hugo Sánchez estaba jugando en el Real Madrid, bueno, primero en el Atlético y luego en el Real Madrid. Solamente teníamos un partido de España y otro de Italia los fines de semana. Sí, Hoy, si tú prendes la tele el viernes, te puedes quedar viendo partidos de fútbol de Europa y básicamente de Europa y de Sudamérica, te puedes quedar viéndolo hasta el domingo en vivo sin parar. sí, Entonces el fútbol mexicano pues ya tiene que competir con otras vitrinas y lo que ha pasado es que el crecimiento de la gente en los estadios del 2012 al 2020, previo COVID, fue apenas del 1% al año, imagínate. Tenemos un porcentaje de ocupación de los estadios del 58%. Ese es muy poquito. Somos la liga número 6 en asistencia, eso sí, pero la 1 pues tiene el 95% de las butacas la Premier. ocupadas, la Premier. Sí. La Premier es ejemplo en muchos sentidos. Tiene el 95% de sus butacas ocupadas, vendidos estadios por 5 años, por 10 años. Sí, ¿no? yo un día en Londres quise comprar le dije, para el juego de este Imposible. fin de semana me dijeron, Sí, sí. ¿está usted hablando en serio? Está vendido año y medio. Es correcto, imposible. Entonces, con esos flujos incluso tú puedes construir Pues, estadios nuevos. sí, Entonces, ¿qué necesita la Liga MX para incrementar las asistencias? Yo creo que buscar copiar los buenos ejemplos de asistencia en los estadios, como podría ser los equipos de Monterrey, ¿no? Que tienen muy buena comercialización del estadio, sí, tienen un muy buen esquema de incentivos para el aficionado dentro del estadio, tienen sí. vendidos los aforos de 90-95% y además impulsan muy bien sus marcas. Creo que con eso y además con levantar una encuesta de opinión, a mí me sirvió mucho en el IMSS, levantar el sentimiento de la gente plaza por plaza, que nos diga qué les gusta y qué no les gusta de su estadio, podríamos darle un jalón para arriba porque todavía tenemos 40% de capacidad instalada. Si lo usamos, imagínate, nos Sí. podríamos por arriba de la Premier en número de asistencia de aficionados. Por cierto, ¿quién manda en el fútbol mexicano? Manda primero el balón, porque hay que meterlo en la portería y generar espectáculo. Y después tienes tres grandes actores. Primero los inversionistas, que más o menos invierten 1.500 millones de dólares en el juego, Los en el dueños de fútbol los mexicano. equipos. Los dueños, inversionistas. Segundo, tienes a otro gran protagonista que es el jugador, porque Ujú. aquí no se invierte en maquinaria de equipo, aquí se invierte en talento. El jugador es un protagonista central. Y después, que creo que es el más importante, el aficionado. El aficionado que consume el fútbol en órdenes enormes de magnitud, más o menos 400 millones de dólares al año. Entonces, yo creo que son esas tres cosas. Y bueno, pues el táctico, como dicen por ahí, es el balón, es el gol. Pero Y ustedes tenemos, están puestos de acuerdo en sus cargos que tienen. por supuesto, obviamente la federación en el área de selección nacional y de las comisiones, de la comisión de arbitraje, de la comisión Mm, disciplinaria. Arbitraje, desde luego, es bien importante, como ya lo sí, dije. Las dos cosas, digamos, que convergen en una asociación civil, que es la Federación Mexicana de Fútbol, y no nos podemos distraer ya. y no nos podemos confundir que somos uno mismo. Algo más que quieras puntualizar por ahora. Mira, que estamos trabajando todavía con más esfuerzo y concentración en que permanezca la competencia en esta pandemia.
se han perdido desgraciadamente miles de millones de pesos, pero lo importante es que siga rodando el balón para que la gente, por lo menos en sus casas, siga teniendo fútbol en vivo y seguimos trabajando para controlar en la medida de lo posible la pandemia en el fútbol y pues la aspiración de corto plazo pues es regresar a los estadios siempre y cuando la pandemia y la epidemiología lo permita, querido Ricardo. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, con mi aprecio de siempre, te reitero, gracias de nuevo por esta conversación y este espacio, lo sabes, se queda abierto. Ricardo, muchas gracias. Un gran placer platicar con un talento como tú, periodístico, pero además que sabe tanto de fútbol, que tiene tanta experiencia. Siempre estaré a la orden tuya y de tu público y te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, Mikel Arriola, igualmente, muy correspondido. Gracias, Mikel, con mi aprecio de siempre. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.